Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gerardo. Muchas gracias por ¿Qué- aceptar esta propuesta de diálogo, que es una característica tuya. Siempre, en todos los espacios que te conocí, siempre fuiste de dialogar abiertamente, defender tus posiciones, pero nunca resignar el diálogo. Y eso yo creo que es algo muy valorable, sobre todo en nuestro país, donde muchas veces la tentación es como encerrarse en el propio gueto, en las personas que piensan lo mismo, y no confrontar el discurso. En ese sentido, te agradezco mucho. Cuando combinábamos un poco este diálogo, yo te había propuesto de compartirme algún texto que te pareciera como relevante para comenzar a dialogar, y me hiciste llegar un texto, La Iglesia ante la cuarentena. Vos escribís mucho, o has escrito mucho, sobre todo y publicado en la revista Criterio, y también en el portal de Acton. Eh, Muchos textos que van siempre o tienen una misma tónica, así que este es un buen ejemplo también para después como profundizar o ampliar, me parece, el pensamiento o las consecuencias del pensamiento. Yo te resumo o te leo dos textos tuyos, dos párrafos, que me parecieron muy significativos en relación a la cuarentena, cuando decís que genera una tensión entre bien común y derechos individuales, vida física y necesidades económicas, seguridad de aislamiento y las consecuencias físicas y psicológicas de ese aislamiento, la agilidad de la respuesta, pero a la vez la búsqueda de consensos, el liderazgo presidencial y los mecanismos republicanos. Como que ahí hay una tensión. Y decís ya casi al final que la proporcionalidad de la cuarentena debe ser monitoreada constantemente. Estas afirmaciones vienen a cuenta de que vos encontrabas como dos posturas casi opuestas, para exagerar un poco, pero en tensión, entre una carta de unos cardenales, sobre todo el cardenal Sara, que ponían el acento más en los derechos individuales de cara a la cuarentena, y la postura de Francisco, o también de cardenal Poli, en donde el acento está más puesto en el bien común. Este es el planteo a partir del cual vos invitás a ese discernimiento de proporcionalidad, en donde están esas tensiones que antes leía de tu texto. Ese sería, me está siguiendo, ¿no es cierto? Sí, se estaba entrecortando un poquito. Sí, lo que vos decís es correcto. Yo aclararía que lo que yo estaba sugiriendo era un acento excesivo, o en la práctica la casi exclusividad de uno de los polos de la atención sobre el otro, ¿no? Ahí viene lo problemático, que no se trata de ciertos énfasis que vos puedes decir es una cuestión de grados, sino un modo de razonamiento que esos, que a mi juicio son dos extremos, comparten, que es partir de un solo principio, descuidando la tensión con otros principios que deben ser tenidos en cuenta simultáneamente. Por eso yo ponía como modelo de razonamiento la doctrina social de la Iglesia, porque la doctrina social de la Iglesia no tiene un solo principio, tiene muchos principios. Y en los diferentes temas hay que aplicar todos los principios relevantes, tratando de encontrar entre ellos un equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, por eso es la idea de que el problema, los problemas éticos, que son muchos que plantean la pandemia, no pueden resolverse a la luz de un solo principio, sino que deben tenerse en cuenta varios principios, ¿no? Esa era un poquito la idea fundamental de ese pequeño escrito. En este caso, los dos principios que estarían como en tensión sería el de la autonomía o los derechos personales, individuales, la dignidad de la persona con su libertad y el bien común, pero que serían como dos focos de una misma elipse.
si uno lo considera en el marco de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, uno puede Exactamente. situar más un aspecto o el otro, pero no en detrimento del otro. De todas Claro. maneras, supongo que en ninguna de las dos posturas, al menos en el marco teórico, se exclusiviza uno de los focos. Sí Bueno, puede a ser mí que me se da la focalice más sensación, las decisiones, es decir, eh, decisiones que son discernimientos prudenciales, que sí parezcan ser como muy terminantes, es decir, como sin otra posibilidad de alternativa, y esto señalado casi con una especie de énfasis dogmático. Eso es con lo que vos no estarías de acuerdo. en eso yo no estaría de acuerdo, porque si bien es cierto que en ambos casos se mencionan de alguna manera ambos principios, se lo hace de un modo puramente formal. Por ejemplo, esta carta de los cardenales, que no es claro si Sara participó o no, yo eso la última noticia que tuve es que él se negó a firmarlo, no está firmado por él, pero es cierto que otros cardenales importantes, junto con diversos miembros de la jerarquía y también científicos, lo han firmado, pero darían la impresión de exigir tal grado de certeza empírica para que una medida de gobierno que limite las libertades individuales se justifique, que en el fondo están erigiendo los derechos individuales en un principio casi absoluto, lo cual no parece correcto cuando se está ante una emergencia cuyas dimensiones se desconocen, ¿no es cierto?, en cuanto a la gravedad que puede llegar a tener, ¿no? Y las medidas de gobierno no se toman en base al conocimiento que uno tiene en el momento en que tiene que decidir, no en base a lo que se podrá saber después con la ventaja de la experiencia ya vivida y los nuevos conocimientos que se adquieran. Y en el caso del Papa Francisco, del Cardenal Poli, también la idea es que como los bienes materiales en la jerarquía de valores están por debajo de la vida física, entonces hay que proteger la vida física y, digamos, tolerar los efectos de la cuarentena y que ésta dure lo que tenga que durar. Que también es simplista, porque en ese caso, en primer lugar, no es claro que se pueda analizar este problema poniendo como en dos platillos de la balanza, en uno la vida y en otro lo material, porque de lo material depende la vida, ¿no es cierto? También. Entonces, pero da la impresión de que incluso esa retórica subida del el genocidio virósico, ¿no es cierto?, legitimar el genocidio virósico si uno se opone a la pandemia, es precisamente lo que en moral es un mal camino, que es el de, primero, exacerbar la retórica, y en segundo lugar, no apreciar la verdadera conflictividad de una situación, en que la vida física y la economía deben tenerse en cuenta simultáneamente en la medida de lo posible. Entonces, si bien no es que se nieguen los derechos individuales, los derechos individuales quedan como completamente subsumidos en cierta idea del bien común, que no considero correcta. Por eso, en el fondo, la tesis de este pequeño escrito es que los derechos individuales y el bien común en la situación concreta deben componerse de maneras que nunca son perfectas, plenamente satisfactorias y nunca son definitivas, porque algo que se justifica en las primeras semanas de la cuarentena puede no justificarse cuando pasa el tiempo, cuando pasan 100 días. Entonces, por eso hay que monitorear permanentemente la cuarentena desde el punto de vista ético. Vos podés, por ejemplo, cerrar los negocios, podés cerrar los negocios
una cantidad de días, pero si ya pasan 100 días y los negocios no se pueden abrir, uno debe plantearse si no se está conculcando el derecho al trabajo. No digo que sea así, sino que es un problema que surge cuando las medidas se prolongan en el tiempo. Desde el punto de vista de la prudencia política, no es irrelevante que una medida se prolongue indefinidamente en el tiempo. De todas maneras, Gustavo, si uno mira, digamos, un poco los números del mundo de hoy, las diferentes políticas así prevalecentes que se aplicaron, y ponemos en comparación, por ejemplo, dos duplas de países, Estados Unidos y China. China tiene 5 veces más población que Estados Unidos, pero Estados Unidos tuvo más de 10 veces contagios, casi 15, y muertes que China. O el ejemplo de Argentina y de Brasil, que también aplicaron una política análoga, es decir, una muy liberal y la otra, digamos, como muy extrema de control de la cuarentena. Y también Brasil tiene 5 veces más población que Argentina y, sin embargo, en términos proporcionales, tuvo 50 veces, es decir, 10 veces más, si dividimos por 5, casos de contagios y de muertes. Daría la impresión de que en esta coyuntura sería más acertada las observaciones prudenciales que hace, en este caso, Francisco y Poli, que los otros cardenales. En este caso puntual estoy hablando, ¿no es cierto? Es decir, como que habrían, uno diría, bueno, prudencialmente el sentido común inclinaría por pensar que una cuarentena más estricta es un poco más acertado. Pero evidentemente es opinable y eso también tiene que estar permanentemente como en revisión con especialistas que irán mostrando pros y contras en todo esto. De todas maneras, yo lo que te quería preguntar, porque vos abiertamente, incluso en un texto explícito, te declarás liberal, ¿no? Explícitamente, lo decís así, y muchas veces has tenido una actitud como más reticente, incluso crítica, con alguna forma que se podría llamar como de populismo, en donde justamente las decisiones o los derechos personales no se protegen tanto. Yo lo que te quería preguntar es esto: ¿por qué hay personas en el marco de la vida de la Iglesia que pueden estar como más inclinadas a defender la libertad y la autonomía, y otras que prefieren como poner más el acento en el bien común, ¿no? En la dimensión social de la persona? Las dos son dos principios, dos focos de una misma elipse, pero sin embargo los pesos a veces son como distribuidos de diferente manera. O, por ejemplo, en relación al ejercicio de la autoridad, algunos ponen más el peso en la subsidiariedad, es decir, no intervenir en tanto cuanto lo puede hacer una instancia intermedia o menor, y otros ponen más en la solidaridad, es decir, un Estado como muy activo. Uno puede decir, depende eso de la condición educativa, depende eso de la condición socioeconómica, depende eso, por ejemplo, en este caso, de una coyuntura muy particular, como puede ser una situación de enfermedad. ¿Qué variables te parece que hacen como más creíble un acento y el otro? Bueno, hay muchos factores por los cuales uno puede estar más inclinado a un polo que al otro. Pueden ser factores de carácter o psicológicos, pueden ser factores de educación, puede ser, como leía hoy en algún libro, que uno, su pensamiento básico, lo hace a los 14 años más o menos, ¿no es cierto? Y de ahí en más, no son muchas las personas que revisan sus categorías básicas, pueden ser muchas cosas de esas. Ahora, en mi caso, yo el tema también lo considero por la coherencia de un camino intelectual, ¿no es cierto? Entonces, yo al hablar de liberalismo y al adherir al liberalismo, yo no me estoy refiriendo a cualquier liberalismo, obviamente, ¿no es cierto?, sino dentro del campo de la enseñanza católica. Hay un liberalismo como una ilustración que fue católica,
dentro de la historia reciente de la Iglesia, hubo un liberalismo católico. Hoy en día hay un sector minoritario que es católico y liberal dentro de los parámetros de la doctrina social de la Iglesia. Yo cuando me defino como liberal me estoy refiriendo a que yo adhiero a las instituciones del liberalismo político, que es la democracia republicana, ¿no es cierto? Y a la libertad económica, la libertad de empresa, tal como está descrita en Centésimos Annus. Entonces, no es que estoy tomando una postura radical que me deje fuera de la enseñanza de la Iglesia. Lo que sí Además, reconozco es que dentro de ese marco, que hay una antropología. hay, digamos, la posibilidad de diferentes visiones. La mía tiende a enfatizar la libertad personal, pero siempre dentro de un marco en que la libertad personal está intrínsecamente ligada al bien común. Y el bien común no es una mera consecuencia del bien de los individuos, sino que tiene un peso propio e igualmente originario, ¿no es cierto? Entonces, no se puede considerar el bien común como un mero resultado de la atención al bien individual, sino que el bien común tiene un contenido propio. ¿Mm? Y eso creo que también me diferencia de muchas otras personas que se proclaman liberales, ¿no es cierto? A mí lo que me disgusta, tanto en el discurso del Papa como en el del cardenal Poli, es la ausencia de la mención del tema de los derechos individuales y el límite que eso pone en la discrecionalidad de los gobiernos, la necesidad de que una medida se legitime no solo por la emergencia que debe enfrentar, sino por el respeto de los derechos humanos y por lo tanto que toda medida de restricción de esos derechos tiene que ser provisoria para no volverse ilegítima e inconstitucional. La ausencia de ese aspecto del discurso a mí me preocupa constantemente. Por eso me pareció que la libertad personal este tema... hay una dimensión en la mirada que vos haces de las cosas. Evidentemente se trata de una libertad asociada a valores y asociada a una actitud responsable. Desde esa responsabilidad propia es que uno también puede promover el bien común. Al contrario, lo puede hacer de un modo como mucho más responsable, más personal, más vocacional, es decir, desde una originalidad propia como hijo de Dios o hija de Dios, desde esa perspectiva. Pero también puede estar la persona que valore, por ejemplo, en Argentina la socialdemocracia sería el marco del peronismo, que valore también la pertenencia a comunes denominadores culturales, a lo que podemos llamar la pertenencia a un pueblo, que valore ese tipo de bienes tal vez más intangibles, pero que dan pertenencia y dan consistencia, sobre todo desde la vertiente social de la persona. Es decir, es la otra cara de la moneda. El liberalismo posiblemente enfatice la dimensión como individual, original, única e irrepetible de la persona, pero también desde la otra perspectiva del bien común se esté subrayando aspectos de la persona que se desarrollan o se despliegan justamente en su dimensión vincular, social, y que también nutren la originalidad de cada uno de nosotros. Porque evidentemente esa originalidad surge en un contexto. Y a mí me da la impresión que, en general, personas que pertenecen a un marco sociocultural un poco más pobre, evidentemente también necesitan de este espacio o de esta pertenencia, incluso hasta por un motivo estratégico, cosa que el que tiene una mejor posición socioeconómica o incluso una mayor posibilidad educativa, evidentemente puede prescindir y puede tener actitudes también de mayor autonomía. Yo creo que también esos elementos pueden incidir. Me da la impresión que también puede incidir en la etapa o el momento, las circunstancias de la vida. Por ejemplo, una persona cuando nace está como más, o cuando muere, o cuando está enferma, en una situación de vulnerabilidad, está como más necesitada del entorno, que cuando tiene un momento, diríamos así, como de plenitud. Y entonces, más bien, camina como más
como más sola, en cierto modo, va desplegando más su originalidad. Me parece que eso también puede incidir, son circunstancias como particulares. Por ejemplo, en este momento de pandemia, evidentemente, se tiende más a inclinar uno por proteger el bien común, la salud de todos, y entonces evidentemente daría la impresión de que, bueno, estaría como más legitimado cercenar algunos derechos individuales. Esto no sería válido en otras circunstancias. Lo mismo, uno puede decir, una economía o un contexto como América Latina con mucha desigualdad puede necesitar de mecanismos equilibradores del bien común, de la acción más directa de la política. Si fueran países muy desarrollados, por ejemplo, pensemos en el centro de Europa, en donde las personas tienen un nivel de autonomía bastante importante y pueden ejercerlo con responsabilidad, evidentemente una menor injerencia del Estado, el menor Estado posible, sería lo más deseable, porque las personas ya solas pueden establecer intercambios recíprocos y creativos, mientras que en contextos como el nuestro posiblemente se daría más una tendencia al abuso, es decir, a una mayor desigualdad o injusticia. Entonces creo que son matices que también pueden enmarcar coyunturalmente, culturalmente, socialmente, la aplicación de uno y otro principio, de la libertad o de la autonomía personal y del bien común. Mira, vos mencionaste varios temas, no uno solo. Yo en algunos estoy de acuerdo. Por ejemplo, que tiene que haber en la concepción de la persona un equilibrio entre la valoración de la autonomía y la valoración del enraizamiento de la persona en una cultura. Ambas cosas tienen que ser equilibradas porque la persona abstraída de su cultura y considerada un sujeto puramente autónomo es una fantasía, y una fantasía peligrosa, ¿no es cierto? Porque es una persona que no tiene arraigo en una tradición, por ejemplo, ¿no es cierto? Así que en eso estoy plenamente de acuerdo. En segundo lugar, estoy plenamente de acuerdo en que la persona necesita, para ser tal o manifestarse como tal, vivir en una red de relaciones sociales, y cuanto más rica, mejor, ¿no es cierto? Entonces, quiero aclarar que el liberalismo no se define fundamentalmente por ser antisocial, sino por ser muy cauteloso respecto al poder del Estado, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde yo pongo el acento, ¿no es cierto? El liberalismo es muy cuidadoso respecto del alcance del poder del Estado, pero de ninguna manera supone una visión atomística de la sociedad, ¿no? Eso es lo segundo. Ahora, en lo tercero, yo creo que la democracia republicana debe ser respetada en cualquier país democrático, ¿no es cierto? Y por lo tanto, yo espero que se respeten los procedimientos republicanos y que el Estado no se convierta en un gran papá que le dice a todos lo que deben hacer. Por eso yo no tengo elementos para decir si la prolongación de la cuarentena es correcta o es incorrecta. Yo no los tengo y quizás nunca se tengan, y en todo caso yo nunca los voy a tener. Pero sí puedo decir que en algún momento, más rápido que tarde, es preciso confiar en la responsabilidad personal, porque el Estado no puede asumir la función de gran papá que te libra de los peligros. En algún momento tienen que ser los ciudadanos que responsablemente retornen a sus tareas bajo el respeto estricto de protocolos y bajo la vigilancia, sí, de la autoridad. Pero la confianza en la responsabilidad de los ciudadanos es algo ineludible. Se puede tardar un poco más con medidas más coercitivas, justificadas en la emergencia, pero en algún momento, que tiene que ser más o menos cercano, porque los tiempos se agotan, es necesario confiar más en la ciudadanía. Gustavo, te agradezco muchísimo este diálogo, tu claridad, me parece que fue un diálogo muy prolijo, muy
muy nítido, muy claro, muy didáctico incluso. Nosotros hemos compartido varios años en el grupo de Doctrina Social de la Iglesia de la UCA, en el 2003 y de ahí unos años, con Joaquín Migliore, y vos sos profesor en varias asignaturas de la Facultad de Teología de la UCA, o sea que es una persona que en estos temas tenés como mucha lectura y mucha reflexión. Te agradezco mucho y bueno, nos encontraremos, Dios mediante, cuando merme la pandemia, en alguna instancia seguramente académica, en algún espacio de la universidad. Muchas gracias por tu claridad. En estos días estuve leyendo varios artículos tuyos. Insisto en que tenés esa característica que mostrás tu pensamiento claramente. Muchas veces entra en colisión con una mayoría que posiblemente tiene otra mirada de las cosas, pero vos presentás tu mirada de las cosas con fundamento y argumentás como lo hiciste en este diálogo, y eso yo creo que es una honestidad intelectual que hay que valorar muchísimo. Así que muchas gracias. Bueno, yo te agradezco, primero que hayas tenido interés en escuchar mi opinión, ¿no es cierto?, lo cual es meritorio, y que me hayas brindado este espacio para poder volcarla y compartirla con los demás. Así que yo te agradezco también a vos, Gerardo, y te mando un abrazo virtual. Un abrazo, Gustavo. Adiós. Chao.